Bueno, un saludo muy cálido para todos los carnavaleros, en especial para la gente de la muestra virtual del Carnaval de Cádiz. Me llamo Mirita Alfaro, soy uruguaya, historiadora, investigadora en temas de historia social y cultural, con especial énfasis en los orígenes y en la evolución del carnaval montevideano en la larga duración, a lo largo del tiempo. Y justamente en mi carácter de estudiosa de nuestro carnaval, ya he estado participando en la muestra virtual del Carnaval de Cádiz. Es un gusto estar nuevamente este año para hablarles esta vez un poco el pretexto, el punto de partida de esta charla. Es un material muy particular que me mandó Eugenio, mi amigo, Eugenio Mariscal, que me sorprendió hace un par de meses, enviándome una rareza de esas que aparecen a veces y que él descubrió en nada menos que la Biblioteca Nacional de España, y que es un folletito, es decir, en apariencia muy menor, pero que tiene un enorme valor histórico para el carnaval uruguayo porque refiere a nada menos que a Julio Figueroa, una figura, un personaje del carnaval montevideano de fines del siglo XIX. Este folleto está justamente fechado en 1878 y refiere a un personaje que bien podríamos definir hoy como el primer letrista profesional del carnaval uruguayo. Julio Figueroa, una figura particularmente significativa en la historia del carnaval montevideano, porque desde la perspectiva actual, bueno, aparece como el primer letrista profesional de nuestro carnaval. Este folleto de 1878 precisamente lo que hace es recopilar los repertorios que Julio Figueroa escribió para las agrupaciones, algunas de las agrupaciones que animaron el carnaval montevideano de ese año. Primer letrista profesional y, por cierto, muy prolífico, llamativamente prolífico, porque de acuerdo justamente al folleto nos encontramos con que en 1878 Julio Figueroa libretó 14 agrupaciones. Y además no solamente muy prolífico, sino además muy versátil, porque en esos 14 títulos, a pesar de que todavía en 1878 no corresponde hablar de diferentes categorías, es decir, el carnaval de alguna manera, algunas de las características que después van a ser rasgos distintivos del carnaval montevideano están, digamos, como tomando forma recién en esos años, y todavía no hay categorías con un perfil propio, específico, ¿verdad? Pero de todas maneras sí, hay agrupaciones que tienen diferentes perfiles, Y entonces entre esas 14 agrupaciones que libreta Figueroa nos encontramos, es decir, con lo que en la época era muy común y muy gustado por la gente, que eran las comparsas de marineros, o las agrupaciones críticas de sátira y de crítica política, crítica muy ácida y muy salvaje en esa época. Lo que eran las comparsas de negros y lugolos, agrupaciones de señoras y señoritas, que también abundaban en los carnavales de entonces, y hasta incluso una comparsa de niños, que también transitaban por nuestros carnavales en esos años. Ahora, justamente la presencia de Julio Figueroa en el carnaval montevideano de 1870, y ya con este perfil de letrista y de letrista profesional, es particularmente significativa, porque toda esta década de 1870 es clave en ese proceso, en esa transición que marca el pasaje de un carnaval identificado fundamentalmente con un juego bárbaro y desenfrenado de baldes de agua, de proyectiles y de guerrillas, es decir, con ahuevazos y a veces hasta pedradas, que caracterizaba al carnaval montevideano en las primeras décadas
de vida independiente, 1830, 40, 50, 60. Bueno, después de eso, 1870, de alguna manera, en un proceso de transición y de cambio que es muy lento, que es muy gradual, de todas maneras ahí uno empieza a identificar lo que son los primeros indicios de una paulatina evolución de nuestro carnaval hacia las formas del espectáculo. Uno empieza a percibir un carnaval que empieza a transitar hacia ese otro escenario de la fiesta civilizada, pero en términos de una teatralización de nuestro carnaval, o de una espectacularización del carnaval. Precisamente esto pienso que merece ser resaltado, porque dentro de esa variedad muy, muy rica y esos vastísimos perfiles que muestra el carnaval latinoamericano, ¿verdad? Es decir, a nivel de distintas prácticas, formatos, modalidades carnavalescas que abundan en nuestro continente, el carnaval montevideano tiene un lugar específico y tiene un perfil que lo caracteriza y lo diferencia de todos los demás, y que es justamente ese muy fuerte componente teatral, ¿verdad? Es decir, si uno tuviera que decir, bueno, ¿cuál es el rasgo más característico? A pesar de que en general, cuando los uruguayos nos preguntan qué es lo que define al carnaval montevideano, decimos, este es el más largo del mundo. Yo diría que sí, es el más largo del mundo, pero fundamentalmente es uno de los más teatralizados del mundo, ¿verdad? Es decir, por eso también es uno de los más largos, ¿verdad? Es decir, el hecho de ser tan largo deriva de lo anterior. Entonces, bueno, es decir, uno podría también decir que en realidad todo carnaval es una gran teatralización, ¿verdad? Es decir, en este sentido no es un rasgo tan original. Sin embargo, yo creo que hay pocos carnavales que reflejen, den cuenta de ese ingrediente, es decir, tan puntualmente o tan cabalmente como lo hace el carnaval uruguayo. Al punto de que, si uno lo analiza, sobre todo desde la perspectiva actual, diría que, bueno, es decir, muchos de los ingredientes más clásicos de la simbología carnavalesca tradicional un poco han quedado de lado, se han perdido en el tiempo, y fundamentalmente el carnaval uruguayo hoy es un gran festival de teatro popular, ¿verdad? Es decir, incluso con esa característica, es decir, de que el nuestro no es un carnaval de desfile, esa cosa tan típica de los carnavales, que es el ejemplo más emblemático, lo tenemos muy cerquita en Brasil, el carnaval carioca, el carnaval de Río, típico carnaval de desfile, ¿verdad? Que copa la calle y que se exhibe maravillosamente precisamente en la instancia del desfile. El nuestro no es un carnaval de desfile, el nuestro es un carnaval de escenario, un carnaval que está concebido fundamentalmente para desplegarse en el marco de una puesta en escena que remite justamente al teatro. Y entonces, bueno, en esa perspectiva es que justamente, es decir, la irrupción de personajes, es decir, como Julio Figueroa, es muy significativa, porque obviamente esa transición, esa transformación, esos cambios paulatinos que le van asignando al carnaval montevideano ese perfil, son el resultado de un muy largo proceso, obviamente. Es decir, donde el nombre de Julio Figueroa no es el único, ¿verdad? Es decir, por ahí anda don Joaquín Rodajas, otro personaje también. Es decir, que en realidad es un apodo, es el seudónimo de Isidoro de María Hijo, que se llamaba, su nombre carnavalero era Joaquín Rodajas. Joaquín Rodajas, Julio Figueroa son de alguna manera personajes que dan cuenta justamente de esa transformación, de esas transiciones. Bueno, ¿quién era Julio Figueroa, o Fígaro? También tenía su seudónimo, Fígaro. También remite, digamos, como a un perfil que es muy reconocible dentro de determinado circuito de la cultura popular
uruguaya, ¿verdad? Es decir, porque es un personaje de una trayectoria muy polifacética, basada fundamentalmente en sus inusuales condiciones de versificador, es decir, uno dice versificador, no sé si no le cabe en algún momento también el calificativo de poeta, porque uno se encuentra, es decir, en esas letras, es decir, a veces escritas a abuela pluma, para libretar 14 comparsas, de pronto había que trabajar, no había tiempo demasiado para la creación poética. Sin embargo, a veces uno se encuentra con versos, cuando Julio Figueroa dice, solo dura la locura lo que dura el carnaval, es decir, uno dice, bueno, ahí hay poesía, no hay solamente versificación, hay también poesía. Pero bueno, este personaje que justamente, es decir, vivía un poco de esa habilidad que tenía para versificar, lo que lo convertía ya en el Uruguay y en el Montevideo de 1870 en un comunicador nato, es decir, que desempeñaba justamente, es decir, una serie de roles muy representativos en este sentido, porque era periodista, es decir, era el gacetillero justamente de uno de los periódicos más de mayor tiraje en el Montevideo de 1870, como lo era el Ferrocarril. Era también era un publicista, es decir, que ya incursionaba en el terreno precisamente de la publicidad. Era un letrista de carnaval, como veíamos antes, y era también además el promotor de, toda una cantidad de pequeños eventos, de una convocatoria muy efímera, pero al mismo tiempo muy masiva, y que él sabía manejar muy bien, con dotes de verdadero empresario, ¿verdad? Es decir, y cuando menciono estos roles de alguna manera, no es difícil pensar en una serie de nombres que de alguna manera ha seguido a lo largo del tiempo transitando por esos mismos escenarios, ¿verdad? No sé, para venir a una época más o menos actual, Carlos Modernel, por ejemplo, incluso un Raúl Castro, ¿verdad? Es decir, que comparten de alguna manera todos estos perfiles. O sea que también en ese sentido Julio Figueroa como, es decir, alguien que de alguna manera se anticipa lo que van a ser después trayectorias muy reconocibles dentro de ciertos ámbitos de la cultura uruguaya, de la cultura popular uruguaya. Y donde también además llama poderosamente la atención y resulta muy significativo talante profesional con que él encara esta labor. Y es el primero que lo hace, ¿verdad? Es decir, cuando uno se encuentra en 1871 un aviso dentro de esas columnas, es decir, del periódico en el cual trabajaba como cronista, como gacetillero, un avisito donde aclaraba ante la demanda brutal de parte de amigos y de conocidos que le pedían letras para carnaval, aclaraba que sí, que muy bien, pero que yo no escribo por lujo, lo cual era una forma elegante de decirles que si querían repertorios, que le pagaran. Y efectivamente, es decir, así comienza una trayectoria profesional, donde él incluso publica en el diario Avisos, es decir, en los meses previos, meses previos al inicio de cada carnaval, aparecen sus avisitos, ofreciendo justamente letras, composiciones, repertorios para las comparsas que ya por entonces estaban preparando, ensayando sus repertorios para el carnaval siguiente. Pero además también este perfil profesional de Julio Figueroa no se agota exclusivamente en la escritura, en la preparación de estos repertorios, sino que además en la publicación de un periódico, es decir, que sale por lo menos, es decir, durante varios años, en la década de 1870, el periódico El Carnaval, periódico burlesco y satírico, novelero, es decir, que editaba él, ya totalmente al margen del diario en el que trabajaba, era un emprendimiento propio y del cual, es decir, en un Montevideo que seguramente no llegaba a los 300.000 habitantes, 260, 270.000 habitantes, vendía 10 y 15.000 ejemplares, tenía un tiraje de 10 y 15.000 ejemplares por carnaval, porque evidentemente venía cargado de noticias de todo tipo relacionadas con la fiesta y también de letras de las comparsas de la época. Y aparte de esto, estos libritos, del cual, Eugenio encontró en Madrid uno de ellos, donde también Figueroa se las ingeniaba, era un tipo muy hábil,
para que las autoridades de alguna manera le financiaran, le dieran o por lo menos una ayuda para publicar estos librillos, ya directamente con sus repertorios, con las letras que había escrito, en este caso en 1878, pero que por supuesto en la Biblioteca Nacional nuestra están los libritos correspondientes al 76, al 75, al 77, hasta el año 79 por lo menos he logrado verlos y consultarlos allí. Y entonces, bueno, después, como reza en la propia publicación, los vendía a 20 centésimos, lo cual seguramente le reportaba también buenos ingresos, ¿verdad? Es decir, a este personaje tan dinámico, tan activo, tan movedizo, que hacía su agosto en febrero, es decir, se hacía sus buenos pesos en cada carnaval. Y bueno, por supuesto que Figueroa, es decir, todas estas publicaciones, seguramente la preocupación principal de Figueroa era su bolsillo, pero lo cierto es que a nosotros nos viene muy bien, es decir, estas iniciativas, porque bueno, es decir, es la posibilidad muy poco frecuente de recuperar una documentación que para el historiador es muy valiosa, para el historiador o para cualquier cientista, social, analista, ¿verdad? Es decir, interesado en cierta aproximación al pasado, porque bueno, es decir, es muy diferente la visión que uno recupera justamente, es decir, de ese pasado a través de este tipo de documentación, que lo que puede ser la documentación tradicional, emanada justamente, es decir, de las élites, de los elencos dirigentes, de los elencos políticos, una documentación que obviamente es muy valiosa y que abunda, pero es decir, que nos relaciona o nos permite una aproximación a determinados sectores dominantes de la sociedad. Este otro tipo, es decir, por ejemplo, es decir, de testimonio que emana de lo que puedan ser letras de carnaval, bueno, tiene la virtud precisamente de aproximarnos a la gente común y corriente, a la gente anónima, porque de alguna manera, bueno, es decir, las letras de carnaval supuestamente, es decir, está ese reclamo que la gente le hace al letrista de que hable de sus cosas, de sus problemas, de su visión del mundo, que muchas veces poco tiene que ver con la de la élite. Así que Julio Figueroa también, es decir, es una herramienta, una vía de aproximación a ese imaginario que muy difícilmente, es decir, se le brinda al historiador. Son muy pocas las ocasiones, es decir, porque son sectores que o no quisieron, o no pudieron, o no supieron dejar, digamos, su huella, como sí saben y lo hacen las élites dirigentes, ¿verdad? Bueno, las letras de carnaval suelen ser una de las pocas herramientas o instrumentos a través de los cuales uno de pronto se aproxima a ese tipo de material. Por supuesto que la sátira política y la crítica política es un clásico integrante, proverbial ingrediente de los carnavales montevideanos de todos los tiempos. Y por supuesto que en ella también incursionó Julio Figueroa. Por ejemplo, en esta letra que escribió en 1875, año terrible, como se le llamó en su momento, y así pasó a la historia, año caracterizado por una crisis económica y una crisis bancaria muy aguda, muy grave, y entonces los harapientos cantaban en ese carnaval esto que escribió para ellos Julio Figueroa: mirad, pueblo amigo, mirad en qué estado nos ha colocado el curso en papel, bonitos estamos lucidos, tan solo surcidos nos veis por doquier. El tanto por ciento del alza y la baja nos parte, nos raja, nos hace crujir. Los perros ingleses nos siguen la pista, no pierden de vista del debe el haber. Y a colmo de males, si el pago requieren, metálico quieren, no quieren papel.
o si no, también por esos mismos años, creo que un poquito en 1877, estos versos escritos para los situacionistas y que reflejan un poco esa visión un poco escéptica y llena de prevenciones y de sospechas frente a lo que son los elencos políticos que han caracterizado sucesivas generaciones de uruguayos que miran un poco la política desde los sectores populares con mucha sospecha. Y entonces estas cuartetas así lo reflejan. Si la patria no tuviera como tiene gran filón, no habría situacionistas ni tampoco oposición. Los principios y los fines que se quieren propagar son farsa tan conocida que ya no puede pasar. Es solo cuestión de teta lo que les da que pensar, porque no pueden los nenes a 2 carrillos mamar. El problema se reduce a pitanzas y a turrón. Chupan ellos o nosotros, esa es toda la cuestión. Se despachaban así Figueroa y bueno, las comparsas carnavalescas en ese perfil característico, ¿verdad? Es decir, del carnaval, en que el pueblo se permite justamente juzgar, denunciar las maniobras y los acomodos y los arreglos de los elencos políticos y de las clases dirigentes. Pero bueno, me parecía como que esta aproximación, digamos, a este pionero se justifica, sobre todo teniendo en cuenta justamente lo que después va a significar la posterior evolución de este rol que cumple Figueroa tan tempranamente como en las últimas décadas del siglo XIX. Rescatar esta figura más de 130 años después, bueno, me parece que se justifica porque de alguna manera tiende puentes muy claros con el presente, porque un letrista, es decir, es seguramente hoy una de las figuras claves en el carnaval montevideano, más allá de que todo espectáculo carnavalero requiere una conjunción de lenguajes, hay un equilibrio entre una cantidad, digamos, de aspectos estéticos, es decir, que tienen que ver con lo musical, con lo coral, con lo visual, bueno, pero lo textual es absolutamente decisivo, ¿verdad? Es decir, en todas las categorías y quizá en la de Murgas, pero también en las otras, un espectáculo que tenga un buen sustento a nivel textual, bueno, tiene ya un buen trecho recorrido, ¿verdad? Y entonces, bueno, me pareció que podía ser de interés de alguna manera recordar y hacer un pequeño homenaje a Fígaro, a Julio Figueroa, también a partir del hecho de que, bueno, de que haya logrado cruzar el Atlántico, que esté en los anaqueles de la prestigiosa Biblioteca Nacional de España, esa producción seguramente menor, pero que de todas formas hace a la cultura de los uruguayos. Gusto estar nuevamente en esta tercera muestra virtual del carnaval organizado por los amigos de Cádiz. En este caso para contarles un emprendimiento muy significativo para el carnaval uruguayo y que es decir, está precisamente en estos días, estamos ajustando los últimos detalles de lo que es la instalación en la Universidad de la República de lo que va a ser la Cátedra UNESCO de Carnaval y Patrimonio. Con lo cual, de alguna manera, nuestra academia comienza a saldar una vieja deuda que tiene en nuestros estudios sociales con el carnaval uruguayo, ¿verdad? Es decir, un fenómeno de una enorme riqueza, de una enorme significación para nuestra sociedad, es decir, una significación en los más variados aspectos, porque el carnaval tiene su faz artística, su faz cultural, patrimonial, social, económica, por supuesto, y que sin embargo, bueno, justamente llama la atención como hasta ahora no tenía un lugar acorde a esa proyección,
a nivel de lo que son, bueno, la reflexión, el análisis de las ciencias sociales. Y bueno, de alguna manera, con este emprendimiento comenzamos a transitar por ese camino. La cátedra es el resultado de un convenio firmado entre la UNESCO, la Universidad de la República y la Intendencia Municipal de Montevideo. Cuenta además, bueno, es decir, para un esfuerzo de estas características es necesario, es decir, el aporte de muy distintos actores, o sea que también tenemos ahí al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio de Turismo. El carnaval obviamente también tiene una proyección turística muy, muy grande para nuestro país. También, por cierto, DAEPU, es decir, que comparte de alguna manera los objetivos y está plenamente acorde con involucrarse también en este proyecto. Y bueno, aparentemente, es decir, ya sobre fin de año estaríamos, organizando el lanzamiento de este proyecto, y la cátedra se pondría formalmente en marcha en el 2014. En una primera instancia con objetivos y con un alcance un poquito, digamos, modesto, es decir, para justamente ir paso a paso, ¿no? Es decir, entonces, justamente la actividad estaría centrada en 2014 en un diploma en Carnaval y Patrimonio, que tendría un alcance fundamentalmente local. Pondríamos el foco específicamente en el Carnaval montevideano, desde muy diversos aspectos, ¿no? Es decir, de alguna manera, todas esas connotaciones políticas, económicas, sociales, culturales, artísticas, etcétera, etcétera, que tienen que ver con nuestro carnaval, estarían presentes a través de diferentes asignaturas, ¿verdad? Es decir, intentando, bueno, promover el conocimiento, la investigación, la difusión y la preservación también de nuestro carnaval como patrimonio material e inmaterial de los uruguayos. A través de este diploma, como decía antes, en Carnaval y Patrimonio, que tendría una duración de 1 año, pero bueno, de pronto el desafío mayor va a venir en 2015, donde el propósito es abrir el proyecto, es decir, a objetivos bastante más ambiciosos, es decir, porque estaríamos encarando una maestría en carnavales y fiestas populares como patrimonio inmaterial iberoamericano. O sea que tenemos por ese lado, efectivamente estamos apuntando, digamos, a una propuesta bastante más abarcativa, porque estamos, bueno, de alguna manera ampliando decisivamente el horizonte en materia temática, porque no estaría exclusivamente circunscrito al carnaval, sino que nos abriríamos a todo tipo de fiesta popular, fiestas cívicas, fiestas religiosas, fiestas tradicionales, etcétera, y ampliando decisivamente también, digamos, el alcance geográfico de la propuesta, intentando convertir de alguna manera a Montevideo en un referente a nivel regional para estos temas, ¿no? Y bueno, eso va a suponer, obviamente, es decir, convocar plantel de docentes, de investigadores, de estudiantes a nivel regional, a nivel iberoamericano. Y una propuesta que, en fin, nos va a exigir mucho, pero que al mismo tiempo nos entusiasma mucho. Yo creo que es una buena noticia para nosotros y para toda la gente que de alguna manera comparte los objetivos concretamente de la muestra, porque en última instancia apuntamos a lo mismo, ¿no? Es decir, de lo que se trata es promover, es decir, en primer lugar el conocernos, ¿no? Es decir, el poder justamente, es decir, el intercambio de conocimientos, el diálogo, fomentar el diálogo entre culturas, ¿verdad? Eso, a través, en este caso, fundamentalmente de lo que son las prácticas festivas, la cultura lúdica, que si pensamos en el área latinoamericana, es decir, entre otras cosas, remite a un mosaico riquísimo, es decir, inagotable, es decir, porque justamente esas fiestas tienen una enorme diversidad en base a que allí confluyen, bueno, por supuesto, toda la vertiente europea que trajeron los colonizadores a nuestro continente, pero acá se fusionan y se encuentran y de alguna manera interactúan con lo que son las raíces indígenas
y lo que es la vertiente africana, ¿verdad? Es decir, y es la confluencia, digamos, de esas, la articulación de esas tres, de esos tres imaginarios, da como resultado una variedad, una riqueza enorme de fiestas, de prácticas festivas, es decir, que, bueno, un poco de alguna manera van a ser un poco el objeto de estudio, de reflexión, de análisis de este proyecto que, como les decía, estamos digamos, poniendo en marcha precisamente en estos días, y que va a promover seguramente muchos encuentros, muchas actividades en común, por supuesto con los carnavaleros de Cádiz y con todos los del continente y de la zona iberoamericana. Un gusto, como siempre, un agradecimiento enorme a la amable invitación de la gente del aula del Carnaval de Cádiz, que me estimula para acompañarlos y me da la posibilidad de estar, de contar estas cosas que para mí son muy, muy entrañables. Me gusta compartir con ustedes y, por lo tanto, bueno, un agradecimiento, un saludo muy grande, mucho éxito con la muestra y nos veremos en la próxima. Chao.